Hola, hoy vamos a hablar de paseos eulerianos y como es usual cuando se ve ese tema, vamos a hablar de el origen de la teoría de gráficas o de lo que se reconoce como el origen de la teoría de gráficas, que es la historia de los 7 puentes de Königsberg. Resulta que en la primera mitad del siglo XVIII, por ahí, pues existía esta ciudad que era atravesada por un río, determinando estas 4 porciones de tierra, y estas porciones de tierra eran conectadas con 7 puentes, así como se muestra en el dibujo. Y cuenta la historia que era como un acertijo que se le ponía a las personas que visitaban esta ciudad, a ver si podían dar un paseo por la ciudad y atravesar cada uno de los puentes exactamente una vez. Por ejemplo, si comenzamos aquí, podemos ir paseando así, luego por acá, por acá, por acá, por acá. Y aquí pues ya nos atoramos porque ya utilizamos los 3 puentes, ya no los podemos utilizar nuevamente y nos faltó este puente de visitar. Entonces, bueno, pueden intentar otra manera, a lo mejor así, 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 y otra vez ya nos atoramos. Si le ponen pausa al video y se ponen a jugar un poquito, se podrán convencer de que no es posible realizar un paseo como el que se pide. Pero esta convicción de que no se puede, pues lo tenemos que argumentar de alguna manera formal, es decir, una cosa es tener la convicción empírica de que no se puede y otra cosa es estar seguro o segura de que tal paseo no puede realizarse en esa ciudad con esos puentes. Bueno, dice la historia que la persona que resolvió este problema fue Euler, el matemático célebre, famosísimo Euler, y él demostró, pues, no solo, pues, digamos, la imposibilidad de dicho paseo en esta situación, sino que determinó un criterio para saber cuándo sí se puede y cuándo no. Y esto es lo que se reconoce como el origen de la teoría de gráficas. ¿Por qué? Pues porque lo que hizo Euler, que es lo que hacemos de manera natural los seres humanos, fue abstraer la información relevante que requiere analizar para resolver el problema, que tenemos 4 porciones de tierra, lo vamos a llamar así A, B, C y D, las representamos con un punto, cada una de ellas, y las conexiones que están determinadas por los 7 puentes, las podemos ilustrar o visualizar de esta manera. Y entonces esto es una gráfica. Bueno, de hecho no es una gráfica tal como la definimos en este curso. De hecho, esto es una multigráfica y a continuación voy a definir lo que es una multigráfica. Aquí quiero aprovechar precisamente para decirles que hay muchos otros conceptos relacionados con la teoría de gráficas o estructuras similares a las gráficas o generalizadas o un poco diferentes o más extensas que atrapan más información de situaciones concretas. Una de ellas, como ya les dije, la que vamos a ver son las multigráficas, pero también hay muchas otras que de momento no vamos a ver, veremos más adelante en el curso, como son las hipergráficas, las gráficas orientadas, las gráficas pesadas en el sentido de que cada arista tiene un peso, un valor, un número, las digráficas que se parecen a las gráficas orientadas, pero son un concepto un poquito diferente, una familia diferente de objetos, o etcétera. Podemos tener muchas cosas. Entonces, de momento vamos a ver lo que es una multigráfica. Aquí les puse la definición. Una multigráfica, al igual que una gráfica, es una pareja de conjuntos. Estos conjuntos son disjuntos. Por un lado tengo mi conjunto de vértices, elementos llamados vértices. Por otro lado, mi conjunto de aristas.
Antes, si se acuerdan, habíamos definido una gráfica como que el conjunto de aristas es un subconjunto del conjunto de parejas de vértices, parejas no ordenadas. En este caso, en el caso de la multigráfica, lo que vamos a hacer es, vamos a tener nuestra pareja de conjuntos, vértices y aristas, junto con una función a la que llamamos función de incidencia, que le asigna a cada arista, cada elemento del conjunto E, o bien una pareja no ordenada de vértices, o bien un solo vértice. Aquí les puse un ejemplo, como siempre, un ejemplo concreto, chiquito. Mi conjunto de vértices va a tener 4 elementos, que son A, B, C y D. Mi conjunto de aristas va a tener 8 elementos, 8 aristas, y la función de incidencia, pues es una función que está en este ejemplo, pues definida aquí en pantalla, y a cada arista le asigna una pareja. Esa pareja de vértices van a ser los extremos de la arista E. Aquí les puse un dibujo y a lo mejor ya se dieron cuenta de que utilicé la multigráfica de los 7 puentes de Königsberg. La arista E1 podría ser esta, por ejemplo, sus extremos son A y B. La arista E2 también tiene extremos A y B, entonces la tenemos aquí. A estas aristas se les llaman aristas paralelas y podríamos tener más aristas paralelas, ¿no? Entre dos vértices podemos tener el número que queramos de aristas paralelas. En este caso, pues solo tenemos 2. Aquí tenemos la arista E3, esta puede ser la E4, la E5 es la que tiene extremos A y D, E6 sería esta, E7, extremos C y D, y en este ejemplo puse una octava arista. El caso en que la función de incidencia de esta arista tiene como imagen un solo vértice. En ese caso, la arista suele dibujarse así, y de hecho a estas aristas se les llama lazos. Entonces, los extremos, o mejor dicho, la arista E8 tiene un solo extremo, que es el vértice C. Muy bien. Ya sabemos que es una multigráfica, entonces ahora vamos a definir lo que es un paseo euleriano en una multigráfica o en una gráfica, ¿no? Si no tengo lazos, si no tengo aristas múltiples, recupero el concepto que ya teníamos de gráficas. Un paseo euleriano es un paseo. Acuérdense que paseo es secuencia de vértices y aristas, en donde sí puedo repetir vértices, pero no puedo repetir aristas. Entonces, para que un paseo sea euleriano, lo que requerimos es que utilice todas las aristas de G. Esto, junto con la definición de paseo, lo que me está diciendo es que utiliza cada arista de G exactamente una vez, todas exactamente una vez. Eso es un paseo euleriano. En un momento vemos un ejemplo. Y cuando una gráfica tiene un paseo euleriano cerrado, cerrado, recuerden, quiere decir que comienza y termina en el mismo vértice, entonces vamos a decir que la gráfica es euleriana. Vamos a ver ejemplos. Aquí, si se dan cuenta, estoy definiendo realmente dos cosas: lo que es un paseo euleriano y lo que es que una gráfica sea euleriana. Por ejemplo, esta gráfica que tengo aquí no es euleriana y lo tenemos que probar. Sin embargo, sí existen paseos eulerianos que no son cerrados. Por ejemplo, puedo empezar aquí, a ver si me sale. Voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, termino. Comencé aquí, terminé aquí. Esta gráfica de aquí sí es euleriana. Para probar que una gráfica es euleriana, pues basta encontrar un paseo euleriano cerrado. Voy a ver si puedo lograrlo. Uy, a ver. Ahí está. Comencé, terminé en el mismo vértice y recorrí todas las aristas exactamente una vez. Ahí ya les mostré el paseo euleriano cerrado. La gráfica es euleriana. Esta de acá, que es la gráfica de los 7 puentes de Königsberg, no es euleriana, lo tenemos que probar también. Y no solo no es euleriana,
sino que tampoco ni siquiera tiene paseos eulerianos. Realmente lo que vamos a probar es este resultado de Euler de 1736, que me dice que una multigráfica conexa es euleriana, sí y solo sí, como les había dicho anteriormente. Esto es una caracterización, es un criterio que caracteriza esta propiedad para determinar si una gráfica tiene o no tiene esa propiedad, y este criterio es que todo vértice de la gráfica tenga grado par. Entonces es un criterio muy sencillo, vamos a usarlo, digamos, en nuestros ejemplos. Aquí les voy a poner el grado de cada vértice. En esta multigráfica, el grado de cada vértice es impar, por lo tanto, según el criterio de Euler, esta gráfica no es euleriana. En nuestro primer ejemplo, voy a poner el grado de los vértices. No, tenemos 3 vértices de grado par y 2 vértices de grado impar. Por lo tanto, no es euleriana. Sin embargo, como ya les dibujé ahí, esa gráfica sí tiene un paseo euleriano, que no es cerrado, pero es un paseo euleriano. Y si se fijan, ese paseo euleriano inicia en uno de los vértices que tiene grado impar y termina en el otro vértice que tiene grado impar. Ustedes van a probar en la tarea, como un corolario de este resultado, que una gráfica tiene un paseo euleriano si solo si todos sus vértices tienen grado par, excepto 2, y ese paseo euleriano necesariamente inicia en uno de esos vértices y termina en el otro. Bueno, entonces vamos a probar esto. Tenemos que probar estas 2 implicaciones. Hay una de ellas que es más sencilla. El hecho de que esta condición es una condición necesaria para que la gráfica sea euleriana, es decir, esta implicación, eso es más sencillo. ¿Cómo lo podemos ver? Suponemos que tenemos una gráfica y sabemos que esa gráfica es euleriana. ¿Qué quiere decir eso? Que sabemos que existe un paseo euleriano. Aquí estoy intentando hacer, no sé, ahí ya me hice muchas bolas, pero supongo que ese es el paseo euleriano. Y lo que quiero observar es que en cada vértice el grado es par. Todas las aristas y vértices, por supuesto, están siendo utilizados en ese paseo euleriano. Y observen que cada vez que yo entro a un vértice, salgo. Vuelvo a entrar, vuelvo a salir, vuelvo a entrar, vuelvo a salir. De manera que todos los vértices, incluyendo el inicio y el final, que son el mismo, que creo que estaba por ahí, pues van a tener grado par. Reflexiónenlo y verán que esta parte es sencilla. Si lo quieren ver de una manera un poquito más formal, mi secuencia de vértices y aristas, que es un paseo euleriano. Aquí tengo las aristas entre sus extremos, es decir, la arista E1 tiene extremos B0 y B1. La arista E2 tiene extremos B1 y B3, etc. En esta secuencia se repiten vértices, se pueden repetir vértices, pero no se repiten aristas. Las aristas que tenemos aquí participando son todas las aristas de la gráfica, por eso le puse EM, y cada una de ellas aparece una sola vez. Entonces, queremos justificar que cada vértice tiene un grado par. Pues vamos a ver, el vértice BI. ¿Qué grado tiene el vértice BI? El vértice BI puede aparecer en diferentes ocasiones a lo largo de mi secuencia. Y cada vez que aparece, tiene 2 aristas a sus lados que son distintas, ¿verdad? Porque ya dijimos que todas estas aristas son distintas. Entonces tiene grado par. El vértice de inicio, que es que es el mismo que es el de final, tiene un argumento un poco diferente porque aquí tengo digamos, aquí tengo solo una arista, de este lado tengo solo una arista, y aquí en cualquier repetición que sucede en la secuencia, pues tiene 2. Entonces vamos a tener 2 más 2 más 2 más 2, y luego los 2 extremos, nuevamente obtenemos el grado par. En fin,
Creo que el argumento interesante de este resultado es el regreso, o mejor dicho, decir que la condición de la paridad en los grados es una condición no solo necesaria, sino además suficiente para que la gráfica sea euleriana. Es decir, si yo tengo una gráfica y yo sé que todos sus vértices son de grado par, entonces yo debo de ser capaz de construir un paseo euleriano, un paseo que utiliza todas las aristas exactamente una vez y que además es cerrado. ¿Cómo vamos a probar esto? Vamos a utilizar una técnica que ya hemos utilizado en repetidas ocasiones en este curso, que es, vamos a iniciar nuestros argumentos con un camino que tiene la propiedad de ser el camino más largo que no repite aristas. Entonces yo digo, W va a ser el camino más largo que no repite aristas. Yo no sé si ese camino W es cerrado y tampoco sé si usa todas las aristas. Solo sé que no repite aristas y que es el más largo con esa propiedad. Lo primero que vamos a hacer es probar que el vértice final en mi sucesión es igual al vértice inicial. ¿Por qué? Vamos a ver. Observen que no existen aristas que salgan del vértice BK y no participen en el camino. Si yo tuviera alguna de estas aristas que no está participando en esta secuencia, yo podría extender ese camino con una de estas aristas sin importar quién es este vértice y tendría un camino más largo con esas propiedades. De manera que todas las aristas incidentes en este vértice participan en la secuencia o en el camino que estoy eligiendo. Este vértice, como ya dijimos, se puede repetir por aquí y va a tener, pues, más aristas incidentes de esta manera. Pero, ¿cuántas va a tener cada vez que aparece? 2, más una que aparece aquí, eso es un número impar. ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que el grado de todos los vértices es par. Piénsenlo con calma. La única manera de salvar esta situación es que el vértice B0 sea igual al vértice BK. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos eso, ¿qué nos falta probar? Ya tenemos un camino cerrado, pero no sabemos si este camino utiliza todas las aristas. Pudiera ser que hay otra arista por ahí, J, que no estamos utilizando en nuestro camino más largo. Si esa fuera la situación, por la conexidad de la gráfica, lo que tendríamos realmente es que existe algún vértice en mi secuencia con una arista que no participa en el camino. La voy a poner aquí. Piénsenlo con calma. Entonces, por la conexidad de la gráfica, que es una de nuestras hipótesis, tendríamos una arista que no participa en el camino más largo que elegimos, que es adyacente a uno de los vértices de este camino. Y aquí tenemos ya la contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Pues que, fíjense, observen este camino. Iniciamos aquí, nos vamos por acá. Este vértice ya probamos que es este. Continuamos por acá. Este camino es un camino no euleriano, pero no me importa, pero es un camino que no repite aristas y que tiene una longitud mayor al camino original que elegimos. Esto es una contradicción y por lo tanto concluimos que el camino W es de hecho un paso euleriano y esto acaba la prueba. Es de hecho un paseo euleriano y con esto concluimos la prueba y el video. Hasta la próxima.